Por fin ha llegado la caída de uno de los banqueros más grandes que ayudaba a Daniel Ortega a financiar sus crímenes de lesa humanidad. Llegó el fin del banquero cómplice de los Ortega Murillo, Dante Mossi, quien desde el Banco Centroamericano BCI ayudaba a Daniel Ortega a financiar sus crímenes contra el pueblo de Nicaragua. Por su parte, la oposición de Nicaragua celebró con gran algarabía la decisión de los altos mandos del Banco BCI, quienes decidieron ponerle fin a la gestión de Dante Mossi y de no volver a tomarlo en cuenta para la reelección de este año 2023. Mientras dueños del BCI buscan reemplazo del funcionario hondureño, este seguirá solo por 3 meses en su puesto. El viernes 12 de mayo de 2023 en República Dominicana, las autoridades bancarias del BCI sostuvieron una asamblea general donde discutieron la continuidad de Dante Mossi por 5 años más, estos llegando a la conclusión entre todos los grandes dueños de este Banco Centroamericano que Mossi no fue reelecto como presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica BCI. Por supuesto, esta noticia fue celebrada por opositores al régimen Ortega Murillo, quienes señalaron como principal financista del régimen de Ortega Murillo en toda Nicaragua. Fuentes afirman que dueños del Banco BCI no quisieron reelegir al banquero Mossi, ya que este ha sido blanco de críticas a nivel internacional por apoyar de una y mil formas a regímenes como los de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Reportes exponen que semanas antes de que dueños del BCI concretaran su asamblea en República Dominicana este 12 de mayo de 2023, la reelección de Mossi estaba en duda total, ya que este fue torpedeado por infinidad de críticas por durante su gestión apoyar financieramente a gobiernos de la zona, los cuales han sido criticados de violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Investigaciones periodísticas como estas exponen a Dante Mossi que en los últimos 5 años, este cómplice ha financiado a Daniel Ortega y Rosario Murillo con más de $3.513 millones, algo que representa para el Estado un presupuesto anual en la República de Nicaragua. El régimen de los Ortega Murillo, desde que inició la crisis del año 2018, estos han sido sancionados y aislados internacionalmente, también incluyendo el congelamiento de que estos no puedan adquirir préstamos por entidades multilaterales, cerrándole las puertas a entidades como el Banco Mundial BM y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, acciones que para Dante Mossi han sido omitidas y más bien este no ha dudado en presumir su amistad con el régimen de los Ortega Murillo. Acusados a nivel internacional por expertos de Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad al pueblo nicaragüense que ha protestado en su contra. Para opositores como Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, la reelección indefinida de Mossi, afirma Chamorro, es un triunfo para el pueblo de Nicaragua. Por su parte, Maradiaga afirma que la dictadura tiene que seguir siendo aislada en su totalidad y que los financiamientos deben ser cerrados por todas las vías posibles. Desde el año 2017, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCI, ha desembolsado al Estado de Nicaragua para proyectos sociales más de $3.500 millones. Eso quiere decir aproximadamente el 26% de la cartera crediticia de ese banco a Nicaragua, que es más de lo que se le ha dado a Guatemala y a Honduras, que tienen más población que Nicaragua en términos proporcionales. Sin embargo, esos proyectos sociales no se ven realmente reflejados en la población nicaragüense, en su bienestar. Durante su administración, Dante Mossi ha usado su influencia dentro del banco para favorecer de manera clientelista a gobiernos autoritarios y a dictaduras como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además de eso, el banco ha mermado su rentabilidad. Por esa razón, nosotros estamos exigiendo que no se dé la reelección de Dante Mossi. Los derechos humanos no tienen precio. Otra persona que celebró este triunfo para Nicaragua fue la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien dijo que Mossi se había convertido para el régimen en un socio internacional de gobernantes que nos mal gobiernan en Nicaragua. Celebro la no reelección del actual presidente del BCI por razones de conveniencia en la gestión de esa institución. Por un lado, se venía abusando del incremento en gastos administrativos. Por ejemplo, la planilla creció en cerca de un 30% en los últimos 4 años, justo en medio de los años de crisis y pandemia, en una de las regiones más pobres del mundo. Varios indicadores de gestión del banco se venían deteriorando, como por ejemplo el índice de gasto administrativo, el índice de rentabilidad financiera, entre otros. Todo ello, por supuesto, en detrimento de los fondos que deben ser dirigidos a cubrir las demandas de desarrollo de los países centroamericanos o de los países del SICA. Pero además de estos problemas de debilitamiento de la gobernanza del banco, él mismo se había convertido en un socio internacional preferente de la dictadura que mal gobierna Nicaragua, la dictadura del régimen Ortega Murillo.
a través de financiamiento desmedido que le permitieron al régimen sostenerse y además recursos que no tuvieron los adecuados mecanismos de fiscalización para su ejecución. De esta manera, yo como centroamericana, como ciudadana centroamericana, celebro esta decisión de no reelegir al actual presidente del BCIE. Estamos en un momento en que el BCIE requiere de una ampliación de capital para ayudarle a los países de la región, pero con garantías de una gobernanza seria, eficaz y sin alianzas políticas ciegas con regímenes como el de Nicaragua. El actual presidente evidentemente no garantizaba ese tipo de condición. El cómplice del banquero Dante Mossi a partir del 12 de mayo de 2023 solo ocupará su cargo por un periodo mínimo de 3 meses. Antes de Mossi ser puesto en la lista negra de sus jefes, este propuso crear una directiva de los llamados los grupos del BCIE, algo parecido como los del existente grupo del Banco Mundial. Mossi también propuso una ampliación de capital a sus prestamistas, en donde sin decirlo públicamente este quiso volver a fraguar su reelección, pero fracasó. Sin duda que el régimen cada día su final está cerca y poco a poco se están quedando sin sus aliados financieros, entre ellos el banquero del régimen Dante Mossi, quien descaradamente el 16 de marzo de 2023, en un debate convocado por el Diálogo Interamericano en Washington, dijo que no importaban las políticas de los Ortega Murillo, ya que ellos como banco no se enfocaban en esos aspectos, ya que la política la dejaban a un lado. Este criminal de Mossi también quiso disfrazar su discurso afirmando que el BCIE no le entregaba cheques a Daniel Ortega sino a los proyectos de Nicaragua, afirmando este descarado que trabajaban por Nicaragua y no por el presidente Ortega. Para Eduardo Trello Uslali, exdirector del BCIE, afirma que Dante Mossi ha sido una de las peores experiencias que el Banco Centroamericano BCIE ha tenido durante décadas. Así que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo quedan sin banquero que les inyecten capital para seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. El fin de los Ortega Murillo se acerca cada día más. El significado que Dante Mossi no haya sido reelecto o se le haya permitido continuar en su cargo como presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica es de varias aristas. Primero, es un recordatorio a los funcionarios internacionales que el comportamiento del financiamiento internacional va atado a compromisos que van más allá simplemente de la relación contractual financiera, pero que hay cláusulas que tienen que respetarse. Entre esas están las referentes a derechos humanos, las referentes a la protección del medio ambiente, la referente al desarrollo sostenible. En ese sentido, esto es un dato muy importante. En segundo lugar, que hay un reto fundamentalmente para los países miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica de nombrar a una persona que realmente se comprometa con el desarrollo económico de Centroamérica y no que se encargue de fomentar el clientelismo económico y político, que es lo que hizo básicamente en gran medida Dante Mossi cuando le otorgaba préstamos a Nicaragua o contrataciones que asignaba a personas allegadas a Juan Orlando Hernández o aumentaba sus gastos presupuestarios en viajes y prebendas a miembros del banco. Entonces, estos son recordatorios importantes sobre el rendimiento de cuentas al cual están sujetos personas funcionarias internacionales.